Bueno, sean bienvenidos a esta nueva edición del Club del Paper. Yo soy Lucas Vitali, soy uno de los organizadores del Club del Paper y también de lo que es la comunidad de BAISH, Buenos Aires Safety Hub. Y hoy vamos a hablar de AlphaEvolve, que es una de las últimas, uno de los últimos papers que lanzó DeepMind, que es este laboratorio de Google, que está haciendo un montón de avances, por ejemplo, como AlphaFold, por ejemplo, AlphaTensor y un montón de cosas de ese estilo. AlphaZero, que fue uno de los agentes que, por ejemplo, jugaba el Go y le pudo ganar por primera vez al mejor del mundo. Entonces, nada, la línea de estos agentes viene por ahí, de generar IAs que sean de alguna manera superhumanas. Así que con eso dicho, vamos a hablar un poco. Para entender lo que es AlphaEvolve, lo primero que... AlphaEvolve lo bueno que tiene, lo que llegó a descubrir, son cosas de matemática, dentro del análisis, geometría, combinatoria, y dentro de la computación, cosas de software y de hardware. Todos descubrimientos nuevos, todas cosas que antes no existían, todos problemas de optimización, llegando a soluciones mejores de las que habían llegado los humanos. En problemas que en realidad son, de alguna manera, bien conocidos y muy estudiados por los humanos, y así todo AlphaEvolve llegó a buenos resultados. Entonces, ahora sí, para entender a AlphaEvolve, tenemos que entender primero qué son los algoritmos evolutivos. Viendo el público que tenemos, creo que más o menos sabemos qué son el algoritmo evolutivo, pero vamos a repasarlo rápido y después sobre eso construir cómo funciona AlphaEvolve. Entonces, vale. Supongamos que tengo un problema donde hay un cuadrado y lo quiero llenar con círculos, de manera tal que la suma de los radios de esos círculos sea la mayor posible. ¿Sí? Quiero maximizar esa suma de radios. Entonces, por ejemplo, para el problema de un cuadrado con un solo círculo adentro, esta es la solución óptima, el círculo más grande. Pero si yo quiero hacer un cuadrado con dos círculos adentro, la solución óptima para mí no es tan obvia. En un principio pensé que era esta, pero quizás no. Quizás es mejor si pongo un círculo muy grande y otro muy chiquito en el lugar que me sobra o algo de ese estilo. ¿Sí? Entonces, nada, se puede pensar como un problema de optimización que a medida que va creciendo se va complicando. ¿Sí? Entonces, una posible solución para este problema, para encontrar siempre mejores soluciones, es un algoritmo evolutivo. ¿Qué plantea el algoritmo evolutivo? Lo siguiente. Se genera un candidato al azar, por ejemplo, digamos para el problema de 26 círculos, generamos una lista de círculos que están todos dentro del cuadrado, estos círculos no se solapan, pero que no necesariamente es un buen candidato. Ponele que deja muchos espacios en el medio, como que puede ser un mal candidato, pero cumple con las reglas del problema. Que no se solapen los círculos y que estén todos dentro del cuadrado. A partir de eso, a esta solución se la puede evaluar. Y esta evaluación es simplemente un programa que toma los círculos y devuelve la suma de sus radios. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Sí? Buenísimo. Bien. A partir de esto, uno puede hacer un proceso de mutación y selección de nuevos candidatos, donde uno primero genera una población de candidatos, que son todas posibles soluciones, que en un principio pueden ser malas, no pasa nada. Estas soluciones se les hacen mutaciones, que pueden ser, por ejemplo, le agrando o achico algún círculo o le cambio de posición a algunos de esos círculos. Suelen ser cosas muy chiquitas las que se cambian. Y de ahí, usando mi algoritmo de evaluación, el que yo le di a este sistema, me quedo solamente con los que tienen un más alto desempeño. En este caso sería el que tiene la mayor suma de diámetros, ¿sí? De radios. Sí. Las mutaciones son siempre legales. Las mutaciones son siempre legales. Sí, sí. Hay maneras, me imagino que hay algoritmos para hacer que las mutaciones siempre sean legales y que no se te rompa a ningún lado, cosa de no tener que lidiar con eso constantemente. Pero sí, por ahora la idea es transmitir esto del algoritmo evolutivo. Que en resumen es esto. Tenemos mutaciones que se le aplican evaluaciones, a partir de eso se hace una selección y se vuelve a mutar. Y así tenemos una población, otra población, otra población, y como siempre nos quedamos con individuos que son mejores que los anteriores, esta población en total se supone que va mejorando y vamos obteniendo cada vez más mejores soluciones. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, con eso en mente, vamos a empezar a hablar de la arquitectura de AlphaEvolve. ¿Qué propone AlphaEvolve? Algo muy parecido a lo que es los algoritmos evolutivos, planteado en 4 bloques.
En un primer lugar, tenemos una base de datos que almacena las construcciones, que sería en nuestro caso los círculos que están dentro del cuadrado, que en un principio son soluciones malas, candidatos malos. Luego, esto se lo da a un prompt sampler, que lo que hace es crear un prompt que toma estas soluciones, por ejemplo, literal, el string de la lista de los círculos, que puede ser la posición XY y el diámetro, tipo, esa lista. Y además agrega recomendaciones del estilo, che, me parece que podría llegar a mover este círculo de acá, o probar, no sé, achicando todos los últimos círculos, o cosas de ese estilo, que son bastante aleatorias. Este prompt después se lo pasa a una LLM, o mejor dicho, a un ensamble de LLMs. Ahí vamos a ver bien por qué ensamble, que realmente realiza las mutaciones que vimos recién y genera nuevas soluciones. Y estas soluciones se las evalúa con una función que le damos nosotros, que en el caso de nuestro problema sería la suma de los diámetros de los círculos. ¿Sí? Todos los candidatos que hayan tenido un buen score con la función de evaluación vuelven a la base de datos y este ciclo se vuelve a repetir. Entonces, en la base de datos guardamos candidatos, el prompt sampler agarra los candidatos que te parecen que son útiles para que después el LLM se inspire y tomando en cuenta ciertas recomendaciones del prompt sample, hace las mutaciones, eso se evalúa y vuelve a la base de datos. Tenemos el mismo ciclo que teníamos en el algoritmo evolutivo, lo único que cambia es que las mutaciones lo hace una LLM, que en un algoritmo evolutivo común y corriente quizás tenías un programita que al azar seleccionaba círculos y le sumaba o restaba uno al radio, o le sumaba o restaba posición. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Y parece que una LLM para esto es totalmente un overkill, es un montón. Bueno, la idea de esto es que no hagamos evolución sobre las construcciones en sí, sino que hagamos evoluciones sobre los programas que hacen construcciones. ¿Sí? AlphaEvol trata de evolucionar en un nivel más arriba que las construcciones. Evoluciona al nivel de los programas que hacen construcciones. Entonces, ¿qué tenemos? En realidad tenemos una base de datos de programas que son heurísticas, que te dicen cómo conseguir soluciones buenas. Esos programas son tomados por el prompt sampler y el prompt sampler pone recomendaciones y pone cierto tipo de configuraciones que quizás son útiles para que después las LLMs lo agarren, y acá viene la potencia de la LLM, que puede realmente entender programas y modificar programas de manera coherente. A partir de eso, los programas se los evalúa. ¿Cómo se los evalúa? Por la capacidad de generar buenos candidatos. Es decir, si mi programa generó 100 candidatos y todos tienen un score de evaluación alto, me quedo con ese programa. Y luego ese programa lo guardo y empiezo de vuelta, generando programas, mutándolos y guardándolos. La idea es que la LLM, de alguna manera, es capaz de inspirarse de diferentes programas a la vez y diferentes soluciones a la vez e ir probando cosas en ese sentido. Lo cual le da una gran ventaja porque es algo que quizás un científico o alguien a mano no podría llegar a hacer, y en este caso la LLM lo hace y de manera bastante rápida. Entonces nada, llega una búsqueda que está buena. ¿Ahí estamos? Buenísimo. Bien. Entonces, en resumen, vos a AlphaEvol le das programas iniciales, le das una función de evaluación y te devuelve un programa final. Es eso lo que hace. Algo que me resulta muy loco de esto es que no están introduciendo ninguna tecnología nueva. No están introduciendo LLM, no están introduciendo un algoritmo nuevo de reinforcement learning. Todo lo contrario, están usando algoritmos genéticos, algoritmos evolutivos, que son algo que existe hace un montón de tiempo, y están usando LLMs. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los resultados que obtuvieron con esto que es tan simple? Lo que les comentaba recién. Tenemos, por ejemplo, multiplicación de matrices. Aplicando este algoritmo, siempre con un par de detalles que más adelante les voy a contar, pero aplicando este algoritmo, consiguieron el mejor algoritmo de multiplicación de matrices para una gran cantidad de matrices, de formas de matrices, y consiguieron superar los algoritmos que ya existían para 14 tipos de multiplicaciones. La que nombran por sobre todo es la multiplicación de matrices de 4x4 por matrices de 4x4, que se llama el algoritmo de Strassen. El algoritmo de Strassen lograba hacer la multiplicación con
49 multiplicaciones escalares. ¿Sí? En cambio, lo que se logró ahora, acá tiene que sonar el redoblante, logra hacer la multiplicación con 48 pasos. ¿Por qué importa hacerla con menos pasos? Gracias, Aitán, por la pregunta. Importa hacerla con menos pasos porque hoy en día, por ejemplo, las LLMs, y también todo lo que sea gráfico, es todo multiplicación de matrices. Entonces, el hecho de poder ahorrarse, aunque sea un paso en una multiplicación de matriz de 4x4, de 4x4, te ahorra un montón de tiempo, te ahorra un montón de recursos. Es algo ínfimo, pero que realmente ayuda. Veo acá que están levantando la mano. Juan, sí. Sí, dos muy cortitas. Sí. ¿Qué proporción de, bueno, no, con esos números es un poco complicado, pero más allá de que entiendo que la operación de multiplicación de matrices en general es obviamente extremadamente importante y muy con todos lados. ¿Cuál importante es lo que la multiplicación de tipo 4x4 digamos, o esto es escalable a otra cosa, porque si todas las operaciones tienen de otro tipo de matrices, esto te sirve, parcialmente no? Bien, muy buena pregunta. Ahora más adelante tenemos otros resultados que también habla de multiplicación de matrices de una manera un poco diferente y hace la comparación con resultados físicos de cuánta energía consume en los data centers de Google. Ahora cuando llegamos ahí te respondo bien si te parece. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bien. Siguiendo con los alcances matemáticos. Sí. ¿Tenías otra pregunta? Sí, una para aclarar algo. Acá la mutación se hace directamente sobre el código. Claro. Y hay reglas para decir eso, porque hay un montón de mutaciones que son absolutamente ridículas, no tienen nada de relevantes. ¿Hay alguna regla o completamente al azar? Es lo que la LLM interpreta que es útil. Y como que de alguna manera va aprendiendo en algún zero shot fashion qué es útil y qué no es útil a partir de que el prompt sampler le pasa códigos anteriores y le pasa recomendaciones y mismo lo que pensó la LLM antes. Esto no lo voy a comentar, pero bueno, aprovecho que lo estamos hablando. La LLM también puede sumarse recomendaciones a sí misma y eso puede quedar registrado en la base de datos de programas. Entonces, hay evolución a nivel código, pero también hay evolución a un meta nivel, que es el prompt que le llega a la LLM. Así que nada, eso. Genial. Bien. Otro resultado. Kissing numbers. ¿Saben lo que es el kissing number? Ok. Hay un problema matemático que lo que trata de responder es, si yo tengo una esfera de n dimensiones, pongamos de 2 dimensiones, o de 3, que es el ejemplo, de 3 dimensiones, ¿cuántas esferas puedo poner alrededor tal que todas toquen a la esfera del medio, pero sin que se solapen entre ellas? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Buenísimo. Este problema está como que bastante resuelto en dimensiones bajas, pero en dimensiones altas es raro y es difícil de pensar y para una persona como que cuesta. Pero resulta que se puede plantear como un problema de optimización. Así que se lo dieron a AlphaEvol y consiguió un mejor resultado en dimensión 11. En dimensión 11, antes el mejor resultado era de 593 esferas que se podían poner una al lado de la otra. No, perdón, era 592 y se pasó a 523. Está mal la diapo. Así que nada, mejoró en una. ¿Se entiende? Fíjense que estas mejoras son siempre muy chiquitas, pero también piensen que son mejoras en problemas que fueron súper estudiados. Así que cualquier mejora es invaluable en este tipo de problemas. Pasemos a otro también matemático. Bueno, lo que hablábamos recién. El problema este de encajar círculos dentro de esta caja unitaria es un problema que realmente se lo dieron a AlphaEvol y para 26 y 32 círculos consiguió configuraciones que son mejores que las que había. Entonces, para la de 26, antes la suma de los radios daba 2.634, pero de repente vino AlphaEvol y encontró una configuración que consigue que de 2.635. Y parece una pavada, pero suma. Y algo que escuché en un video de, creo que era Matt Parker, un matemático inglés que lo sigo en YouTube, es que lo interesante de estas configuraciones que encuentra es que la configuración que sumaba 2.634 era una configuración donde los círculos tenían
2 tamaños posibles o 3 tamaños posibles, como que no había mucha variedad en los tamaños de los círculos. En cambio, AlphaEvolve encontró soluciones donde todos los círculos son de tamaños diferentes, ¿sí? Y eso es algo muy complicado que lo llegue a hacer un humano. Después para 32, lo mismo, era 2.936 y llegó a 2.937. Siempre por un poquito, por lo mínimo necesario, pero llega y lo logra. Bien, ¿qué más? En la computación, ahora acá viene la parte interesante y lo que te quería contar a vos, Juan. En los data centers se mejoró el problema de scheduling, por ejemplo. Google tiene un montón de data centers que le llegan un montón de tareas. ¿Cómo reparto esas tareas para que ocupen de manera óptima el procesamiento en CPU y las memorias, todo eso que involucra, me imagino, millones y millones de tareas que le llegan a Google todos los días? Google antes tenía implementado un algoritmo de reinforcement learning que repartía de alguna manera las tareas, ¿sí? Y el algoritmo que realmente hacía esto era de reinforcement learning, con todo lo que implica, ¿no? Porque ese algoritmo seguramente tiene redes neuronales adentro, cuesta que lo interpreten, como es un algoritmo complicado para realmente ponerlo en producción y realmente confiar en que va a funcionar bien. De repente vino AlphaEvolve, le plantearon el mismo problema y creó un algoritmo que está escrito, entonces que es determinístico, que se puede vaguear, que se puede testear, que tiene todo lo bueno de un algoritmo hecho y derecho, y le ahorra a los datasets de Google un 0.7% de procesamiento. O sea, funciona mejor que el algoritmo de Reinforcement Learning. Estamos hablando de algoritmos evolutivos, que era una tecnología supuestamente antigua, o que a mí me suena antigua, que le ganan a Reinforcement Learning, que es lo que hasta ahora como que parecía que estaba por encima, ¿no? Estamos viendo cómo un método antiguo vuelve a surgir de alguna manera. ¿Sí? Después, diseño de circuitos de TPU. Las TPU, como creo que sabrán, son las tarjetas gráficas que tiene, por ejemplo, Google, también en sus data centers, para hacer operaciones más que nada matriciales y tipo de cosas. Resulta que diseñar una TPU a nivel de circuito es muy complicado y se necesitan ingenieros que realmente puedan venir y hacerlo. Lo que logró Google es que poder plantearle este problema de optimización a AlphaEvolve, diciéndole que quiero que las placas ocupen el menor espacio posible y que gasten la menor cantidad de energía posible. Son 2 objetivos y lo logró. Logró algo mejor que los ingenieros y lo logró sin perder ninguna funcionalidad de la TPU, que era una de las cosas que podría llegar a pasar. Algo que quiero remarcar de esto es el tema de los 2 objetivos, que tiene múltiples objetivos. Eso, por ejemplo, el algoritmo de RL no lo puede hacer realmente. El algoritmo de RL depende solamente de una métrica que quiere minimizar. Y de repente vienen los de genética y te dicen, che, vos pones múltiples objetivos, evalúo para todos esos objetivos y de alguna manera puedo ir a ambos a la vez. ¿Sí? Dicen eso en el paper. Yo les creo. Bien, ingeniería de kernel de Gemini. Y acá está lo que te decía a vos, Juan. Gemini, la IA de Google, la LLM de Google, tiene por adentro un montón de optimizaciones a nivel multiplicación de matrices, en donde lo que hacen es a cada kernel, o sea, a cada matriz de pesos de Gemini, para multiplicarla lo que hacen es un proceso de cortar esa matriz en partes, en tilings que le llaman, en baldosas, hacer la multiplicación sobre esas baldosas y después juntar los resultados. Para hacer este tiling, lo hacen ingenieros y realmente le dedican mucho tiempo y esfuerzo para llegar a tilings que realmente aprovechan al máximo los recursos que tienen para correr Gemini. De vuelta, es un proceso tedioso, un proceso que realmente no está bueno. Y vino AlphaEvolve, le dieron el problema y consiguió por cada kernel acelerarlo un 23%. ¿Sí? O sea, tenía una multiplicación de matrices y lo hace un 23% más rápido con ese tiling que les dio AlphaEvolve. Y esto, sumándolo en todo el entrenamiento de Gemini, logró que todo el entrenamiento de Gemini avance un 1%. ¿Sí? Sea más rápido, sea un 1% más rápido. ¿Entiende eso? Eso es fuerte, porque Gemini es una LLM grande, así que sea un 1% más grande, es más rápida, es un montón. ¿Iba a agregar algo más? Sí, decime, Juan. AlphaEvolve, a su vez, es el LLM que es Gemini, justamente, ¿no? Claro, eso quería agregar, me había olvidado. O sea, sí.
una parte muy chiquita de una manera que se está auto-optimizando. Claro, claro. Ahí es donde vienen los titulares de los noticieros o de los canales de YouTube de la IA se está mejorando a sí misma. Todavía no es un circuito cerrado, pero sí, lo que se puede decir es que como Gemini puede usar a AlphaEvolve como una herramienta, como está integrada en Gemini, se está diciendo que AlphaEvolve se está mejorando a sí misma a través de su combinación como módulo de Gemini. Sí. Además, esto es Gemini 2.0. Es el modelo más nuevo. Claro, claro. Ahora voy a comentar algo de eso también. Bien, ¿y acá había algo más? No, ok. ¿Por qué funciona tan bien? De vuelta, se hace evoluciones sobre los programas, no se evoluciona sobre las construcciones. Entonces, esto le da un nivel de abstracción y un nivel de razonamiento mucho más grande a los algoritmos evolutivos de lo que había antes. ¿Sí? Esa es la gran ventaja de este sistema. Hay variedad de abstracciones, o sea, si vos antes hacías un algoritmo evolutivo, tenías que quedarte con la abstracción que vos elegías. Por ejemplo, lo que había nombrado para el problema de los círculos es con la lista de círculos que son par, posición, radio, pero quizás hay otra representación que sea mucho mejor para este problema y de repente AlphaEvolve puede también realizar una búsqueda sobre esas abstracciones y ver cuál le conviene más. Era algo que no teníamos antes. La optimización de múltiples objetivos, esto lo remarcan como algo que realmente suma al desempeño de AlphaEvolve para resolver estos problemas de optimización. Variedad de optimización e instanciación. Cuando uno se crea una instancia de AlphaEvolve para resolver un problema en particular, no se queda solamente con estos 4 módulos, sino que hay un montón de opciones y configuraciones que uno le puede poner a AlphaEvolve para que se comporte de alguna u otra manera. Por ejemplo, uno al código le puede poner comentarios para decirle modifica esta parte del código y esta otra parte no, cosa que no te toca en la interfaz, por ejemplo. Le puede poner recomendaciones al principio, recomendaciones humanas, para que pueda llegar a mejores soluciones. Y un montón de cosas de ese estilo, de recomendaciones más humanas y abstractas que en un algoritmo evolutivo antes no podías hacerlo. ¿Sí? Bien, y por último, quería dejar una nota de seguridad de la IA, que es para volver a esto de la singularidad, que creo que todos acá escuchamos de la singularidad. Nada, AlphaEvolve lo que hace es acercarnos un poquito más a esto de la singularidad de la inteligencia artificial, o sea, una inteligencia artificial que se mejora a sí misma continuamente, de manera tal que en un momento explote y que vaya más allá de los límites de la inteligencia humana. Y nada, son cosas a tener en cuenta. Sé que la gente de Google, de DeepMind, por sobre todo Demi Hassabis, que es el CEO de DeepMind, el que hace poco ganó el Nobel por AlphaFold, está al tanto de estos peligros. Y quiero creer, tengo buena fe de que lo tienen en cuenta al momento de desarrollar esos algoritmos y que no van a soltar cualquier modelo al público sin tener en cuenta las cosas de safety. Pero nada, está bueno ver que esto se aproxima, que no es algo que está muy lejos. ¿Sí? Y eso sería todo. Muchas gracias. Llegaron aplausos por la Meet. Bien. ¿Alguna consulta, pregunta? Tengo el paper acá si quieren hacer consultas. Sí. El prompt sampler lo entrenan de antes para poder hacer mejores prompts, ¿cierto? Después lo siguen reentrenando, o sea, seleccionan también los mejores prompt samplers a partir de los que llegaron a los mejores algoritmos evolutivos. No te digo que el prompt sampler es una LLM común y corriente. Está fijo. No entrenan en el proceso de escribir. No. Habría que ver ahí, porque ahí creo que entraríamos en temas de divergencia, de que, no sé, algo que pasa con los algoritmos de RL es que si los dejas tocarse a sí mismos, de repente divergen a cualquier cosa. Es como que si un algoritmo de RL tratase de modificar su objetivo, o le des la posibilidad de modificar su objetivo, como que no modificas el objetivo, se es va. un prompt sampler. El objetivo es la evolución final. Sí. Sí, no sé, se podría ver. Hay que llamar a Demix y decirle. Yo tengo una idea excelente. Sí. Algo que quería agregar respecto a eso es que AlphaEvolve usa un ensamble de LLMs. ¿Por qué decimos ensamble? Porque usa 2 en realidad.
usa Gemini Pro y usa Gemini Flash. Gemini Flash lo usa más que nada para generar modificaciones aleatorias del algoritmo y para crear variedad entre los candidatos de los algoritmos que va creando, más que nada al principio del proceso. Y después Pro lo suele utilizar para crear ideas más abstractas o recomendaciones un poco más profundas. Lo que también cuentan en el paper es que notaron que hay dos stages en la búsqueda de una solución. El primero es justamente algo más aleatorio, donde se usa más Gemini Flash, pero después en el segundo stage lo que hace es partir de construcciones ya bastante bien formadas, o sea, el algoritmo toma esas soluciones y trata de generar algoritmos que optimizan esa solución, que optimizan esa construcción. Y ahí está como que realmente que le saca mucho jugo a este circuito evolutivo. ¿Alguna otra consulta? ¿Cómo funciona el sabor? Como Uh-huh. el sabor recibe un algoritmo Uh-huh. que ya resuelve un problema bastante bien. No sé qué sé. Un ejemplo, ¿no? El algoritmo de Leisure para gráficos. Sí. Entonces, ese funciona bastante bien. Entonces, luego lo que hace es lo modifica con aleatoría y después lo que hace es lo evalúa. Y después lo modifica intentando comparar lo que tiene. Tipo, varias veces que tiene ese algoritmo que Sí, ahí hay dos cosas. Uno, no necesariamente le tiene que dar un buen algoritmo, porque es un algoritmo bastante malo y se va a ir mejorando en este circuito. Y tampoco es que busca mejorarlo. O sea, sí, en realidad busca hacer modificaciones que lo mejoren, pero donde realmente se logra conseguir algoritmos que son mejores es después de la evaluación. Lo que hace la mutación es una mutación que de alguna manera tiene la intención de la LLM de mejorarlo, pero quizás no lo hace. Entonces el verdadero filtro donde se consiguen mejoras es en el hecho de poder evaluarlo. Y esto también lo nombran como una limitación de este sistema, de que sí o sí el problema que vos tenés tiene que ser poder evaluado automáticamente. No sirve para otro tipo de problemas. ¿Se entendió ahí más o menos? ¿Se responde tu pregunta? sí, como entonces, vos tenés muchas instancias de tipo, un algoritmo modificado y vas pues iterando, lo vas Claro, modificando y claro. después uno posiblemente mejor que el Sí. que esa. Exacto, exacto. Sí, sí. Bueno, y está bueno esto de que no tenés que empezar si así con un algoritmo bueno. Puede ser literalmente un algoritmo aleatorio que tenga una solución legal del problema y que vaya de ahí. Tipo, no se podría encontrar por ruido, algoritmo. Sí, o sea, sí. Idealmente un algoritmo que te genere una solución. Por ejemplo, en el caso de los círculos, que sean círculos que estén dentro del cuadrado y que no se solapen. Pero sí, después de eso evoluciona por sí solo y llega a buenas soluciones. No, de nada. Acá me llegó otra pregunta de Juan. En este caso, creo que ahora me olvidé, no, para la investigación de noticias, creo que acá para el empiezan a ver más trazas, ¿no? No te sabría decir, la verdad no te sabría decir. Por cómo escribieron el paper, se me ocurre que no empezaron por el de Strassen, porque todo lo que era multiplicación de matrices empezaron desde una base cero, quizás me imagino el algoritmo vanilla para multiplicar matrices, y que a partir de ahí fue encontrando los algoritmos óptimos. Entonces viste que hay un montón de algoritmos que encontró el óptimo que nosotros conocemos, y después de eso mejoró. Resolverlo sin influenciar por demasiadas variables. Claro, claro. Y ahí me gustó lo de Bayas, para agregar una nota. Algo de lo que habla Demi Hassabis mucho, el CEO de DeepMind, es el tema de que las LLMs no son grounded, o que no están realmente, ¿cómo sería grounded? No están en el mundo real, por decirlo de una manera, porque se entrenan según lo que piensa la sociedad o lo que opina la sociedad cuando le hacemos el Reinforcement Learning by Human Feedback. En cambio, acá el paper, lo que dice en un momento, y lo dice literal así, este sistema is grounded, está realmente en el mundo real, porque no le decimos cómo hacer las cosas, sino que simplemente se guía por la evaluación automática. Y eso es muy importante y es algo que tienen mucho en cuenta y creo que es una idea muy poderosa para futuros sistemas que vayan a armar. ¿Alguna otra consulta? Ahora, con respecto a
Sí. como me pregunto cómo puede estar grounded, como el LLM tiene que entender previamente para poder dar recomendaciones de alteraciones para el código, ¿no? Sí, o sea, el LLM no está grounded y es lo que la crítica hace siempre de Mika Sabis. Siempre no, lo escuché decirlo en una entrevista. Lo que estaría grounded sería todo el sistema en general, gracias a que la evaluación no le dice cómo, sino que le dice qué. Maximizame esta distancia. Claro, o sea, con cualquier problema que tengas verificación, vos vas a tener necesariamente un LLM grounded que lo hace. Claro. Que después se selecciona solo en ese criterio. Claro. Un ejemplo muy lindo de esto es, por ejemplo, los algoritmos. Creo que fue con AlphaZero que lo hicieron, lo entrenaron para que juegue ajedrez. AlphaZero estaba hecho para Go, pero realmente es genérico y lo pueden entrenar para cualquier juego. Lo entrenaron para que juegue ajedrez y cuando lo entrenaron con recomendaciones de movimientos humanos, llegaba a tal nivel en tanto tiempo. Pero de repente cuando lo entrenaban sin esas recomendaciones y aprendía todo por su cuenta y por pura experiencia, como se hace en Reinforcement Learning, llegaba más rápido a un nivel más alto. Entonces como que las recomendaciones humanas le jugaban en contra. Nada, está muy bueno saber eso y tenerlo en cuenta para cualquier cosa que uno desarrolle, si llega a desarrollar un sistema de este estilo. Lo que pasa es como es mejor aprender de errores que aprender de que alguien te diga que confías. Por eso. 100%. Sí, hay algún entendimiento de ese estilo en lo que es el aprendizaje reforzado y la genética. Y el libro también lo habla. ¿Quieres que lo muestre? Sí. Bueno, ya que estamos. Sí. Recién nos llegaron un par de libros de The Alignment Problem, este de acá. Yo me lo leí en el verano y cuenta toda la historia de lo que es la inteligencia artificial, bien desde el principio hasta la actualidad, con un montón de anécdotas y cosas que son súper importantes y que son cosas que uno pasa por alto muchas veces. Un montón de conceptos de este estilo, por ejemplo, de grounded, de ese tipo de cosas. Así que nada, está bueno, está lindo. Bueno, en este libro justamente contaban esto. Si alguien lo quiere leer, que me mande un mensaje. Claro. Y se lo llevan. Súper recomendado. Y es súper fácil de leer. Súper ameno, ¿no? Sí, lo cuentan muy bien. Y me encanta que tiene historias, por ejemplo, de que habían científicos que en su momento estaban trabajando en cosas de reinforcement learning, pero estaban ellos más por el lado de la psicología y con animales. Y había uno en particular, en un grupo de 3, había uno en particular que tenía un truco que llevaba a las universidades donde le enseñaba a una paloma a encestar una pelota de papel en una canasta chiquita en 30 segundos a través de aprendizaje reforzado. Eran 3, ese es uno, los otros 2 eran pareja, en un momento dejaron de ser científicos y se dedicaron al adiestramiento de animales, así que todo animal que uno vea en una película de Hollywood, ponele los años 60 hasta ahora, posiblemente haya pasado por la empresa que ellos crearon en base a estos descubrimientos. Sí, es una locura. Y así tiene un montón de historias este libro. Está bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta del libro, del paper? O lo que sea. Ok. Hablan en algún momento del paper, hablan de traspasar esto a tareas que no tengan verificación formal. No, lo que dicen es que nada, que esa es justamente una limitación del algoritmo. Pero lo que sí discuten, que es algo parecido, es probar que las LLMs armen la verificación de la tarea. Bueno, claro, yo me imaginaba eso. Entonces, en vez de vos pasar la función de Python que te suma los radios de los círculos, darle esa tarea a la LLM. Claro. Pero como que no hay nada cerrado en ese tema. Ok, no lo probaron. O no dicen si lo probaron. No dicen si lo probaron, como que lo tienen como idea, me imagino que lo estarán probando o lo habrán Esto probado. hace un año. ¿Qué cosa? Affable. O sea, lo tienen hace un año. Corriendo diferentes problemas. Creo que sí. Sí. Porque es unidos. Claro. Está bueno que dicen los problemas matemáticos. Fueron a preguntarle a matemáticos qué problemas darle a AlphaEvolve. Sí. Lo cual marca también la interacción entre lo que es la IA y los expertos. Como que
hay mucho ida y vuelta ahí, y más con IAs del estilo de DeepMind, del estilo de AlphaGo. Hay un ejemplo muy bueno de las TPUs que marcan que el resultado de los circuitos lógicos, del diseño de circuitos, digo, no lo hace simplemente escribiendo o haciendo algún dibujito o algo así, sino que lo hace en un lenguaje de programación que es específico para diseño de circuitos, que es Verilog. Entonces, esto facilita el intercambio entre la IA y los expertos. Y eso es potente. Algo más. ¿Quieres comentar algo? Sí. Y pedirte tu opinión. Sí. Hay algo de esto que siempre me salta la alarma de decir, nosotros estamos evaluando en varios ámbitos las capacidades de los modelos de lenguaje. Por ejemplo, medimos la capacidad de programación con un montón de benchmarks, como evaluaciones de programación. Y pasa que Gemini 2.0 probablemente daba bastante mal en ese benchmark comparado con los nuevos. Pero después lo pones en este programa, y no lo alterás, pero lo pones alrededor de un programa nuevo que sirve para hacer soluciones mejores, y por ahí ese mismo examen te hubiese dado mucho mejor en ese programa. Entonces, termina siendo muy difícil evaluar realmente la capacidad de un modelo de lenguaje, porque depende mucho del programa que le pones alrededor. Sí. Bueno, ahí creo que hay quizá un concepto que genera la distinción entre el LLM y el sistema en sí. Creo que algo que aprendió la raza humana en sí en el último siglo es que un sistema no es igual a la suma de sus partes, sino que entre la relación de dos componentes se puede llegar a mucho más que los dos componentes por separado. Entonces, de repente, cuando vos decís, evalúo la LLM, ahí tenés un resultado, evalúo un sistema, ahí tengo otro resultado que resulta mejor. Bueno, ese resultado es del sistema, no es de la LLM, y la capacidad de resolver estos problemas es del sistema, no es de la LLM. Nada, está bueno saber eso, saber esa distinción. Buenas. Que nada, que está bueno que estos sistemas le sacan jugo. Y llegó el café. Y si no. Gracias. En conclusión, el jugo que uno le saca a la LLM y la capacidad que uno le saca a la LLM metiéndola dentro de un sistema es del sistema, no es de la LLM. Creo yo, opinión mía, pero me suena razonable según lo que estuve leyendo y todo lo que vi hasta ahora. Y tomando en cuenta también el libro de biología que estuve leyendo. Claro. No lo quiero descartar porque realmente es una fuente para realmente pensar eso. Muy genial. No lo pensé, interesante. Bueno, cuenta también que esto lo probaron con modelos que son medio antiguos ahora, tipo, son de hace un año, como dijiste recién, y que lo van a probar con modelos más actuales y seguramente van a tener mejores, o ellos piensan que van a tener mejores desempeños con modelos que son más capaces. Así que será cosa de esperar a ver qué surge de eso. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? A ver si tengo algo más por acá, creo que no. Claro. Y el guión. El guión para la charla. Sí. No, creo que ya está todo. Sí, ya estaría todo. Bueno, muchas gracias. Y gracias por prestar atención. Gracias a vos, Lucas. Buena charla. Gracias. Eso. Muy buenas noches. Gracias.